Vamos a hablar de Cristo a Cristo. Y hemos titulado este tiempo de la palabra acercarse a Dios. Acercarse a Dios. Así que por los próximos, me imagino como 15 minutos, vamos a hablar acerca de eso. Cuando uno piensa en la cruz, entendemos que muchas veces le ponemos el énfasis de cómo Jesús murió, lo que pasó en la cruz, ¿verdad? Pero tenemos que entender que la cruz cumplió un propósito eterno, un propósito para Dios. Pero tal propósito era dirigido al hombre, era para satisfacer la necesidad de Dios, en cierta manera, pero fue dirigido para que el hombre entrara al cielo, para que el hombre entrara y se acercara hacia Dios, tuviera la oportunidad de ser nueva creación. Así que podemos ver un Jesús que fue la ofrenda de parte de Dios por nosotros, de parte de Dios, ¿verdad? Pero mirando a Jesús, tomando en cuenta a Jesús no tuvo necesidad de una ofrenda para entrar al cielo. Es decir, nunca tuvo la misma necesidad del hombre. Jesús fue perfecto, sin pecado desde su nacimiento. No fue como el hombre, él siempre estuvo adelantado a nosotros. Así que tomando esas dos partes, ¿verdad? Si uno lo mira de la parte de Jesús, que fue una persona que no tuvo necesidad de la cruz en sí, fue para cumplir la necesidad del hombre y también para cumplir un propósito eterno de Dios, para acercarnos a nosotros, hacia Dios. Pero Jesús nunca necesitó la cruz o un tipo de nada prácticamente para él estar en el cielo como nosotros. Así que vamos a ver un poquito acerca de Jesús y lo que sí él necesitó, lo que él sí tuvo que hacer por él mismo. Vamos a ir a Lucas 2:52. Así que cuando ustedes lo tengan me dicen amén. Lucas 2:52. Y dice así, acerca de Jesús, estamos un poquito hablando acerca ahora de Jesús, ¿verdad? Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Así que miramos un Jesús que tuvo una necesidad de crecer. Una de las cosas que tenemos que reconocer es que Jesús no tuvo la perfecta comunión como tal vez uno pueda creer. Es decir, tuvo necesidad de crecer. Dice en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios. Tuvo una necesidad de crecer, que si él estaba en el cielo siempre, él estuvo como ahora nosotros podemos gozar como hijos de Dios, ¿verdad? Pudo romper esa barrera que nos detenía a través de la cruz, de poder tener algún tipo de comunión con Dios. Pero él no la necesitó, pero sí necesitó crecer en gracia para con Dios y crecer hacia Dios. Así que Lucas 2:52 nos muestra que él fue niño. Hubo un tiempo de niñez, hubo un tiempo cuando él, a pesar de su estado sin pecado, sí tuvo tiempo de niñez, pero no tuvo necesidad de redención. La necesidad de redención fue para nosotros. Así que la cruz fue para cumplir un propósito eterno de parte de Dios, que era llevarnos a nosotros hacia Él, ¿verdad? Hacia el cielo, pero no necesariamente para Jesús. Fue algo para el Padre, y en sí, bueno, los tres son uno, pero no fue algo como para decir, para que Jesús fuera para arriba. No, era para que nosotros fuéramos para arriba. Vamos a ir a Hebreos, vamos a ir primero a Juan 8. Así que Juan 8:23. Busquen Juan 8:23. Y lo vamos a leer juntos. Juan 8:23 dice, y decíales, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Así que él aclaró muy bien ahí, ¿verdad? Que prácticamente nosotros somos los de aquí, nosotros éramos polvo, nosotros somos los que tan solo tenemos la vida natural. Él tenía las dos vidas, es decir, la vida divina
y la vida del alma, la vida natural en Él. Pero nosotros tan solo teníamos la vida almática o la vida natural en nosotros. Él tenía las dos vidas, la vida divina y la vida almática, o decir, natural. La que estamos reconociendo como la vida Zoe y la vida Suke. Acuérdense esas dos palabras que le hemos estado viendo, el pastor ha estado hablando acerca de eso, ¿verdad? Así que Juan 8:23 nos deja ver eso, nos deja ver que prácticamente Jesús era de arriba, y siempre fue de arriba y siempre va a ser de arriba. Nosotros somos de abajo y nacimos abajo. Él nació en otro nivel. Hebreos 4:15 ahora. Así que busquen Hebreos 4:15. Y dice así: porque no tenemos un sacerdote que no se pueda compadecer nuestra flaqueza, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y lo que queríamos ir resaltar, ¿verdad?, es que era sin pecado. Y recordamos de nuevo que Jesús nació y estuvo sin pecado. Pero, de nuevo, vamos a ver cómo Él aún tuvo que crecer. A pesar que decimos, oh bueno, pero Jesús estuvo sin pecado, pero Él tuvo necesidad de crecer hacia Dios, al igual que nosotros. Y lo vamos a comparar a nosotros, que aún siendo hijos de Dios, tenemos necesidad de acercarnos más a Dios. Y eso es muy importante, porque a veces nosotros pensamos que, bueno, la sangre de Jesús me lavó, el sacrificio de Jesús en la cruz me hizo perfecto. Pero la verdad es que aún, pues ya podemos ser de arriba, podemos ser del cielo, pero aún tenemos que acercarnos un poco hacia Dios. Aquí me encontramos a un Jesús que era sin pecado desde el principio, nació sin pecado. 2 Corintios, de nuevo, habla un poco acerca de lo mismo, pero vamos a ir a 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que aquel que no conoció pecado desde un inicio. Lo que quiero que tomemos en cuenta aquí es que cuando uno dice que Jesús creció, yo estoy diciendo prácticamente que Jesús creció, no es necesariamente que Él pecó y estaba pecando menos, como a veces nosotros podemos tomar en cuenta nuestras vidas que comenzamos a pecar menos, sino que es que tuvo que crecer y acercarse a Dios, alcanzar esa comunión perfecta con Dios, a pesar de que tenía falta de pecado. Es decir, no pecó, pero aún tuvo esa otra dimensión que tuvo que crecer o acercarse hacia Dios. ¿Okay? Así que, y vamos a ver cómo Él lo hizo. Hebreos 5:10. Así que tuvo que consagrarse a Dios. Y esa es la manera que nosotros nos podemos acercar a Dios. Hebreos 5:10. Dice así: nombrado de Dios, sacerdote según el orden de Melquisedec. Y lo que quise decir ahí un poco es acerca de lo que Jesús era sacerdote. Es decir, los sacerdotes tenían una orden de consagrarse para Dios. Es decir, ahora no eran tan solo una persona que podían ir y andar y todo eso, no, eran personas apartadas, completamente apartadas para Dios, y había un tiempo de consagración. Había el oficio lo llevaba a consagrarse antes de que pudieran ministrar a las personas, y especialmente ministrar a Dios, ¿verdad? Tenían que consagrarse de antes. Igual Jesús, siendo un sacerdote según el orden de Melquisedec, se tuvo que consagrar. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros necesitamos igualmente. Necesitamos consagrarnos a Dios. Ellos tenían, para que los sacerdotes se consagraran a Dios, tenían que ofrecer sacrificio. Es decir, había un sacrificio que ellos tenían que dar, y tenían que entregarlos y después tomar ese sacrificio y tenerlos en las manos y llenarse del sacrificio. Así que el sacrificio debe ser algo muy importante. Y es lo que mismo que Jesús tuvo que hacer. Para que Él se consagrara a Dios, tuvo que ofrecer sacrificio a Dios, tuvo que ofrecer ofrenda a Dios. Así que
Vamos a ver eso un poco y lo vamos a ver en Mateo 4. Mateo 4 es un versículo que tal vez nosotros conocemos casi de memoria, lo conocemos muy bien, pero es uno de los versículos que tal vez le pasamos por alto y uno dice, bueno, pero ¿qué tuvo que hacer Jesús para consagrarse? ¿O qué tuvo que hacer Jesús para acercarse a Dios? Él nunca tuvo que hacer nada, eso es lo que muchas veces pensamos, pero la verdad es que sí tuvo que hacer algo y sí tuvo que acercarse a Dios. Es decir, no tuvo Jesús perfecta comunión con Dios cuando él tenía 18 años, hablando en manera natural, ¿verdad? Sino que tuvo que dar ofrenda. Los sacerdotes antiguamente tuvieron que dar ofrenda. Y de igual manera Jesús tuvo que dar ofrenda. Pero ¿de qué manera dio ofrenda a Jesús? Uno puede decir, bueno, dio ofrenda matando un animal como hacían en el Antiguo Testamento, pero no fue así. Jesús lo dio de otra manera. Así que vamos a ir, y vamos, no que lo vamos a repasar, pero vamos a ver Mateo 4. Y dice, bueno, el versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Así que ¿dónde fue que dio él ofrenda? Podemos ver que él dio ofrenda en Mateo 4, es decir, en el desierto. Y podemos encontrar todo ahí. Estaba el Espíritu y estaba el Padre ahí mirando, ¿verdad? Y estaba el diablo. Así que, y Jesús obviamente era el centro ahí. Pero estaba dando ofrenda a Jesús en el desierto. Fue donde él dio ofrenda de consagración. Y eso es muy importante. Nosotros tenemos que ver que Jesús dio ofrenda para consagrarse. Y la persona que no era consagrada no podía entrar al lugar santo. Y no podía, hablando de los sacerdotes, ¿verdad? No podía entrar al lugar santísimo. Todo el pueblo podía andar en el atrio, afuera, pero no podían entrar al lugar santo. Dice, ¿dónde es que Dios habitaba? Habitaba en el tabernáculo, ¿verdad? En el atrio y en el lugar santo, en el lugar santísimo. Pero más específicamente, si nosotros lo podemos mirar más cercanamente, estaba en el lugar santísimo. Así que para que una persona pudiera entrar al lugar santo y después al lugar santísimo, tenía que consagrarse a Dios. Y eso fue lo que hizo Jesús. Él se consagró y para consagrarse tenía que dar ofrenda. Y vamos a ver un poco acerca de la ofrenda. Filipenses 2:6, y vamos a regresar tal vez aquí a Mateo 4, pero vamos a ir a Filipenses 2, versículo 6. Y también son versículos que lo conocemos, pero a veces no lo tomamos de esta manera. Y dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación, es la versión que tengo, ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, se hizo pequeño, se humilló a sí mismo, es otra versión, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte. Así que fue una persona que siendo Dios, y acuérdense que cuando Jesús fue llevado al desierto, una de las cosas que las tentaciones del diablo fue que saliera de la forma de hombre y hacerse de forma divina. Es decir, dile a esta piedra que se convierta en pan. Entonces Jesús tenía que hacer que las piedras se convirtieran en pan. Lo podía hacer, pero no lo hizo. Y una de las razones que encontramos ahí es porque Dios no quería que lo hiciera. Dios lo había puesto en la tierra para cumplir una voluntad. No era para hacerse igual a Dios. Y eso es muy importante para nosotros. A veces nosotros creemos que nosotros hemos llegado a ser igual a Dios porque podemos hacer grandes cosas o cosas así. No, más bien dice que no tomó, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, no quiso usurpar el lugar de Dios. Así que de igual manera nosotros, tomando eso en nosotros, decimos, bueno, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, puedo hacer todo, porque con Dios lo puedo hacer todo, pero no era esa la ofrenda para Jesús fue humillarse y humillarse. Hubieron tres tentaciones, las tres tentaciones, la única conclusión que llegó Jesús fue la obediencia, y eso fue muy importante, el escuchar a Dios y la obediencia. Para él, la obra que dejó Dios aquí en el Padre, aquí en la tierra, fue habitar como hombre y morir como hombre en su forma natural, ¿verdad? Pero el diablo quiso tentarlo y lo quiso sacar de esa forma de hombre para que él desobedeciera prácticamente a Dios y cayera en la tentación.
pero no era eso, ¿verdad? Así que no fue lo que hizo Jesús al fin y al cabo. Jesús fue obediente. Jesús pasó hambre 40 días y 40 noches, ¿verdad? 40 días ahí en el desierto. Jesús se negó a todo lo que este mundo puede ofrecer. Dice que el diablo, como sabemos nosotros, también mucho aquí sabemos muy bien, le mostró muchos reinos y todo, ¿verdad? Y dice que se los ofreció a Jesús. Pero Jesús dijo que no, porque él prefirió que la comunión con Dios por encima de los tesoros de este mundo. Él prefirió mantenerse humillado como hombre en vez de comer. Esto fue una acción física que hubo aquí, no fue algo que, no pongamos esto muy espiritual, la idea era aquí que no comiera, la idea aquí era que no se hiciera lo que sea, que no disfrutara los tesoros de este mundo, ¿verdad? Y aún, cuando dice, bueno, tírate de aquí, ¿verdad? Él, aún así, digo, no tentar a Dios, ¿verdad? Sino que tan solo seguir la voluntad de Dios, tan solo seguir la voluntad de Dios, tan solo seguir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para él era muy sencilla, forma de hombre, ir a la cruz. Esa era la ofrenda de Jesús y esta fue la consagración de Jesús. Uno puede tomar la cruz y yo sé que a veces tomamos como lo más importante la cruz para Jesús, pero verdaderamente la cruz fue para adquirirlos a nosotros. La obra de Jesús para acercarse a Dios fue hecho en el desierto, en Mateo 4. La consagración de Jesús fue hecha ahí. Y esto, de nuevo, lo podemos aplicar a la vida del creyente, porque el creyente, ya siendo aquellos que han entrado, ¿verdad?, al cielo, por decir, al cielo, aún necesitamos. Jesús ya estaba como el cielo de nacimiento, pero necesitó acercarse a Dios. Y de igual manera, nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Así que vamos a ir a Lucas. Lucas 4. Y vamos a leer algo ahí interesante. No lo vamos a repasar mucho porque, bueno, hay que el Espíritu le hable a ustedes, pero dice así. Dice que antes que Jesús entrara al desierto, pasó esto. Bueno, la realidad era esta. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Así que miramos a un Jesús que estaba lleno del Espíritu, y a veces muchos de nosotros estamos llenos del Espíritu. Hay muchos dones. Dice que el Espíritu reparte dones entre nosotros y estamos llenos del Espíritu en nuestras vidas. Pero vamos a ir al mismo Lucas 4, vamos a ir al versículo 14, así que baja un poquito del 14 y dice, y Jesús volvió en virtud, aquí dice virtud, pero otra versión dice en poder del Espíritu, y esto es muy importante, a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Así que él entró al desierto lleno del Espíritu. Y a veces muchos de nosotros tenemos unción tal vez, o tal vez muchos de creyentes se creen con unción, pero dice que no fue suficiente la unción, aquí como miramos, dice, después de la consagración, no fue suficiente para llevar a cabo, para ministrar a Dios, no es suficiente. Dice que cuando entraba al desierto, estaba lleno del Espíritu, controlado ahí, ¿verdad?, por el Espíritu, pero cuando salió, dice que volvió en el poder del Espíritu, es decir, que ya tenía el poder de transmitir vida. Y cuando hablamos de transmitir vida, no solamente hablamos de las personas, sino que hablamos de ministrar a Dios. Acuérdense que, como estamos viendo, el sacerdote, ¿qué es lo que hace? 3/4 dedicados a Dios, 1/4 dedicado al hombre. Así que nosotros, el Espíritu de nosotros obra para servir a Dios, para ministrar el corazón de Dios. Y obra el 1/4, ¿verdad?, para ministrar a las personas. Así que Jesús entró como una persona que aún era un niño, a ser una persona que ya era maduro en Dios. Ya era maduro, se había acercado con Dios y ya tenía comunión con Dios, porque obedeció y ofreció su vida, ¿verdad?, para Dios.